Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva semana en Abrir la Biblia. Aquí estamos continuando con este capítulo, con este libro que hemos dicho tan importante, tan interesante, tan donde después de lo que significó Moisés con el liderazgo del pueblo, con la formación del pueblo siguiendo todas las indicaciones de Dios, con todo lo que hizo, incluso de conquistas, y hoy vamos a ver un poquitito de eso, de manera que parecía que toda la gloria se quedaba con Moisés, que terminó el libro diciendo no hubo ningún otro profeta. Sin embargo, Josué viene siguiendo todas sus indicaciones, sigue en relación con el Señor igual que Moisés, y sigue obedeciendo, y Dios sigue obrando de una manera maravillosa, como era lo que Dios quería, con un pueblo con el cual pudiera cumplir lo que había sido su mandato, podemos decir el sueño de Dios, su sueño de darle una tierra a ese pueblo que le había costado tanto, ¿sí? Tanto tiempo, pero que le había costado tanto, podemos decir, esfuerzo al Señor, tanto sacrificio. No es esas son palabras que se aplican al ser humano, pero Dios, indignado, enojado, perdonando tantas veces, ¿sí? Y hasta ahora en Josué tuvimos un solo dato, solo caso problemático, que fue el de Acán, cuando se tentó, ambicionó y se robó parte de las pertenencias, cuando el Señor había dicho, no se lleven nada, ¿sí? Y bueno, ese episodio tan fuerte era una forma de decir a Dios, hay que escucharlo y hay que hacerle caso. Bueno, terminamos en el último programa con la indicación, no es que nuestra percepción, no, fue la indicación concreta de Josué, del narrador, o sea, si Josué lo escribió, en 10:41, que dice, Josué conquistó a todos, desde Cades Barnea, al sur completo, hasta Gaza, la ciudad filistea sobre el mar Mediterráneo. A todos estos reyes y sus territorios, Josué los conquistó en una sola expedición. Recuerdo que terminamos hablando de eso, en una sola expedición. No era que volvían, se apertrechaban y 3 meses después. No, de un tirón venció a esos 5 reyes y a todos los otros que venían contra ellos y contra los gabaonitas, ¿no? Los nuevos servidores que habían quedado con ese pacto que habían con ellos. Entonces, después, Josué regresó al campamento de Gilgal junto con todo el pueblo. Bien, empezamos entonces el capítulo 11, que acá en mi Biblia tengo título Conquisten los reinos del norte. Entonces, nos enteramos que ese límite, ¿no? en el cual de Gilboa y de Gabaón hacia el sur es donde se había encontrado con esos reyes juntos y con la manera en que uno a uno el ejército israelita hizo lo que Dios les había mandado: conquistarlos y destruirlos, conquistarlos y destruirlos. En el capítulo que sigue tenemos una lista, y bueno, ya lo vamos a comentar. Pero por ahora tenemos la conquista de los reinos del norte. Cuando Javín, rey de Hazor, se enteró de todo lo ocurrido, convocó a Jobab, rey de Madón, a los reyes de Simrón y de Aksaf. También llamó a los reyes de la región montañosa del norte, a los de la región del sur del lago Kineret, a los de los valles, a los de Nafot Dor al occidente. Llamó además a los cananeos de oriente y occidente, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los jebuseos de las montañas y a los heveos que viven en las laderas del monte Hermón en Mizpa. La conquista del sur empezó así. Un rey se dio cuenta,
y empezó a correr la fama de los israelitas y empezó a llamar a este, a este, a este. Acá lo mismo, solamente que estos eran los reyes del norte. De manera que no sé si vamos a encontrar todos los nombres en el mapa, pero sería bueno que volvamos a tener el mapa para ver si podemos ubicarnos, ¿no? Mínimamente, desde dónde empezó. Aquí estamos. Bueno, muy bien, vamos a buscar de poder tener el control remoto para tener nuestro cursor y vamos a ver dónde está acá. Chiquita la letra esta, ¿eh? A ver dónde está, acá marco y tengo a Gabaón, acá al costadito Jericó que ya no existía, más al norte tenemos Ai, y no estoy encontrando Gilgal, que era el lugar, bueno, pero era por ahí, quizás soy yo que no lo veo, pero de todas maneras era del lado oeste ya habían cruzado el Jordán, era el lugar donde era como la central, todavía no tenían ciudades, no tenían lugares donde estar, pero Gilgal había sido el lugar a partir de donde habían salido para estas conquistas hacia el sur, ¿sí? Y acá tenemos todas las ciudades, acá llegamos a Jerusalén, Jerusalén estaba en la línea de todas estas ciudades que dijimos que eran como reinos pequeños porque tenían un rey, pero rápidamente podían juntarse para luchar contra el gran enemigo al cual sabemos que reconocían no solamente un ejército que les parecía poderoso, sino que sabían que el rey de Israel era el Señor y que entonces era para temerles, y por eso estaban tan asustados, ¿sí? Bueno, vamos a quedarnos con el mapa a ver si aparece, pero no, ya tenemos algunos nombres conocidos acá. Vuelvo al versículo 2, dice que llamó este rey Jobab, rey de Madón. Yo no encontré estos nombres por acá. Quizás acá estaban las ciudades más importantes, pero estos pueblitos así de estas ciudades no he encontrado ni Madón, ni Aksaf, ni Simrón, aunque, bueno, estábamos en esta zona. Fíjense que en este mapa ya abajo está la ciudad de Samaria. No sé en qué momento, ya vamos a encontrar en qué momento nos aparece el nombre de Samaria, pero bueno, toda esta zona que va hacia el norte, fíjense que Jesús caminaba desde Jerusalén y iba a toda la zona de acá hasta el mar de Galilea. De manera que esta era la zona más importante de las ciudades de Israel cuando tuvieron ciudades. Por ahora, lo único que hacían era ir destruyendo. Entonces, ¿qué encontramos acá? Dice que el rey este llamó a los reyes de la región montañosa del norte, entonces fue yendo hacia lo que después fue Samaria, de la región sur del lago Kineret. ¿Saben ustedes cómo se llama? Porque el lago Kineret se llamaba así en el idioma de estos reyes. Era nuestro mar de Galilea. De modo que está hablando de la zona montañosa del norte y la zona montañosa al sur del lago del mar de Galilea. ¿Sí? Entonces estamos en toda esta zona acá. Pero después, o sea, esos eran los reinados de reyes amigos, digamos. Pero después dice que llamó a todos los pueblos que son los que Dios les dijo que iban a vencer, a todos los cananeos, amorreos, hititas, fereceos, jebuseos y heveos. Esos eran los nombres que nos aparecen en las listas generales, ¿sí? Ahora, se me ocurre que estos reyes de estas pequeñas naciones también pertenecían al origen de estos pueblos, que habitaban toda lo que se llamó la Palestina. Bien, y entonces dice, y a los heveos, el último de los pueblos que viven en las laderas del monte Hermón, en Mizpa.
en Mizpa. ¿Sí? Vamos a subir y acá está el Monte Hermón. ¿Sí? No está Mizpa, pero fíjense que era mucho más de lo que en ese momento creo que podían soñar. Recién habían tomado ciudades hacia el sur y de acá hacia el norte. Más allá del mar de Galilea y hasta las laderas del Monte Hermón, fíjense que está Tiro y Sidón famosas y que ahora va a aparecer Sidón, de manera que todos estos pueblos, los que no tenían, no tenemos nombre de rey, pero sí el nombre de las razas, todavía no los derrotaron, lo que dice que se habían puesto de acuerdo para luchar contra Israel. Versículo 4 del capítulo 11. Todos ellos salieron con sus ejércitos, caballos y carros de guerra. Eran tan numerosos que parecían arena a la orilla del mar. Formaron un solo ejército y acamparon junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Bueno, entonces, desesperación total, desánimo. Versículo 6, entonces el Señor le dijo a Josué, no les tengas miedo, porque mañana a esta hora yo le entregaré muerto a Israel todo el ejército. Bueno, ustedes por su parte deberán desjarretar a sus caballos e incendiar sus carros de guerra. Esa era la indicación que daba contra esos pueblos. Así que Josué partió acompañado de sus guerreros y tomó por sorpresa a sus enemigos junto a las aguas de Merón. Yo acá no encontré las aguas de Merón, pero de todo lo que hemos visto, que del sur del lago, que sería para nosotros el mar de Galilea, debe haber sido en esta zona así, para nosotros central y para ellos era el norte. Evidentemente los tomó por sorpresa porque ellos estaban, en la primera parte del capítulo, ellos estaban preparando, estaban aprestando, ¿sí? Y ya apareció Josué con sus soldados. El Señor los entregó en manos de los israelitas, quienes los atacaron y persiguieron hasta la gran ciudad de Sidón. Fíjese, acá está la gran ciudad de Sidón, un poquito más al norte del Monte Hermón. De manera que todos estos pueblos llegaban hasta allá y los israelitas llegaron hasta más allá, porque Sidón todavía estaba ahí en una gran ciudad. Y hasta Mirrefot Mayín y el valle de Mizpa al este. Así que acá debía ser un valle, todo por esta zona. No tenemos nombres ahí. Los israelitas mataron a espada todo cuanto tenía vida. Arrasaron la ciudad y le prendieron fuego. Josué conquistó todas las ciudades de aquellos reinos junto con sus reyes. A estos mató a filo de espada, destruyéndolos por completo. Así obedeció Josué todo lo que Moisés, siervo del Señor, le había mandado. La de veces que hemos leído esta frase, las ciudades que estaban sobre los cerros, fueron las únicas que los israelitas no quemaron, excepto Hazor. Y yo había visto Hazor por ahí, pero ahora no sé si la voy a encontrar, pero era es posible que fuera esta que está aquí al norte vemos el mar de Galilea y al norte, ¿sí? Acá la tenemos con J y ahí la tenemos con H, de manera que puede ser. Entonces, las ciudades, los cerros, no las quemaron excepto Hazor. Entonces Hazor también la habían quemado. Tomaron como botín de guerra todas las pertenencias del enemigo y su ganado, y mataron a los hombres a filo de espada de manera que ninguno quedó con vida. Nos damos cuenta desde Jericó, Dios no les permitió tomar nada, después les permitió tomar el ganado, ahora ya les permitía, ahora que ya estaban asentados, que habían confiado en el Señor,
que ya estaban necesitados de empezar a ciudades, de empezar a plantar sus propios alimentos y necesitaban ganado y todo esto. Dios se los había provisto. Así como el Señor había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés se lo ordenó a Josué y este por su parte cumplió al pie de la letra todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Acá no hay grandes discursos sobre la obediencia. Acá lo que hay es un ejemplo clarito. Con la obediencia, Dios les había dado la victoria. En el versículo 16 del capítulo 11, un título que me encanta: Síntesis de la conquista, porque con tanto nombre, con tanto rey, nos perdemos. Josué logró conquistar toda aquella tierra, la región montañosa, todo el Negev no nos llega acá porque es bien, bien al sur, el desierto del sur, hasta la región de Gosén. Gosén era en Egipto, era donde había vivido el pueblo, después de José. El Arabá, también al sur, la región montañosa de Israel y su valle. Entonces, ya casi, acá nos alcanza el mapa, toda la región montañosa esta de donde llegamos y sus valles, porque hacia el mar Mediterráneo es donde tenemos algunas de las hermosas llanuras, está la llanura de Sarón y otras llanuras y región de valles entre medio de las montañas. También se apoderó de todos los territorios desde la montaña de Jalak, no sé, que se eleva hasta Seir, hasta Baal-Gad en el Valle del Líbano, y todo el Valle del Líbano es el país que ahora está del lado oeste, ¿sí? De manera que habían llegado, pero realmente al norte. A ver, y hasta las faldas del monte Hermón, que acá tenemos las faldas del monte Hermón. Un dato interesante de esa zona, con la historia reciente, que tenemos más la historia bíblica que la historia reciente de Israel, pero mirando la zona donde está el monte Hermón, que es un monte que está con nieve todo el año, es el más alto, entiendo, de toda la región, en la falda del monte Hermón están, y ahora me olvidé el nombre de algunos de los lugares que todavía, después de las guerras que tuvo Israel moderno con los vecinos, las alturas del Golán, eso. Hubo una guerra en la cual se apoderó de las alturas del Golán, pero si uno mira en Google, por ejemplo, dice que todavía los organismos internacionales no le han adjudicado completamente a Israel las alturas del Golán. Y estoy tan acostumbrada a haberlo oído con los años de guerras, y sin embargo, ¿dónde quedaban? Acá donde estoy marcando, ahí están las alturas del Golán. Impresionante las pretensiones que se han tenido, pero todavía eso está allí. Ninguna ciudad, a ver si hasta el Monte Hermón capturó a todos los reyes, los ejecutó después de combatir con ellos por largo tiempo. El Señor le había dicho: mañana entregaré, pero ahí empezó, ¿no? La entrega dice que había combatido por largo tiempo. Ninguna ciudad hizo tratado de ayuda mutua con los israelitas, excepto los heveos de Gabaón. De manera de toda la lista de todos estos pueblos, que eran los pueblos que Dios había dicho que les entregaría a los israelitas, el último de los pueblos es los heveos, y de los heveos eran los gabaonitas. A todas estas ciudades Josué las derrotó en el campo de batalla, porque el Señor endureció el corazón de los enemigos para que establecieran guerra con Israel.
Así serían exterminados sin compasión alguna, según el mandato que el Señor le había dado a Moisés. Este cronista que ha escrito eso, que quizás se sabe seguro, no lo sé, pero del tiempo de Josué, tenía tanta seriedad en ir marcando siempre que todo eso era lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. En aquel tiempo, Josué destruyó a los anaquitas del monte Hebrón, de Debir, de Anab y de la región montañosa de Judá e Israel. Habitantes y ciudades fueron arrasados por Josué. Ningún anaquita quedó con vida en la tierra que ocupó el pueblo de Israel. Su presencia se redujo solo a Gaza, Gat y Asdod. Vamos a mirar el mapa completamente al sur, y ahí eran las ciudades filisteas. En el libro siguiente de la Biblia, que es el libro de los jueces, nos vamos a encontrar a Samsón, que fue el que especialmente el juez de Israel, que se dedicó a luchar contra los filisteos. Las ciudades principales son estas tres. Por algo que no sabemos, dice que no solamente quedó en esas ciudades. Y el rey David tuvo después, en el otro libro que sigue, también tremenda lucha con los filisteos, habitantes de estas ciudades junto al mar Mediterráneo, ¿sí? Y sabemos que hoy esa es la zona de la franja de Gaza de los palestinos. Muy bien. Versículo 23, así logró Josué conquistar toda aquella tierra conforme a la orden que el Señor había dado a Moisés, y se la entregó como herencia al pueblo de Israel según la distribución tribal. Por fin, aquella región descansó de las guerras. Les digo realmente que me hubiera gustado mucho que los cronistas o el cronista hubiera contado un poco cómo empezaron. Acá vamos a tener la distribución de las tribus y eso va a ser muy importante, pero cosas concretas, cómo se ubicaron, empezaron a sembrar, Evidentemente ellos encontraron la tierra usada, sembrada, quizás algunos viñedos, olivares quedaron en pie. La guerra había sido contra las personas. Bueno, vamos a ver cuánto podemos leer del capítulo 12 y vamos a pasarlo muy rápidamente porque son nombres y nombres y nombres y de ciudades. Es también una síntesis. Los israelitas derrotaron a 2 reyes cuyos territorios se extendían al este del río Jordán, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón, y abarcaban el Arabá al oriente. Bueno, esto sí, acá tenemos desde el Arnón. El Arnón estaba más abajo, estaba bastante al sur, hasta el monte Hermón. De manera que esa era toda la zona de 2 poderosos reyes que ya habían sido derrotados cuando con Moisés, ya no tuvieron que luchar. Nos damos cuenta que ellos cruzaron frente a Jericó, ¿sí? ¿Dónde tenemos a Jericó? Cruzaron frente a Jericó, la derrotaron y después por el lado del oeste que subieron hasta el norte. Toda la parte del este, cercana al mar de Galilea, fue derrotada por el ejército al mando de Moisés. Yo no me acordaba en qué momento, y no podemos leerlo porque nos vamos a quedar acá, pero está en el capítulo 21 de Números, donde tenemos tantos detalles de la caminata tremenda por el desierto. Y es muy interesante porque cuando dice del camino a Moab en el capítulo 21, y está hablando de los lugares por donde ellos fueron caminando, todo por acá, por esta zona, y ahí se encontraron con esos 2 reyes, Og,
donde nos dice acá, vuelvo a Josué. Uno de los reyes era Sihón, rey de los amorreos, cuyo trono estaba en Hesbón. Y acá está todas las ciudades. El otro rey era Og, rey de Basán, uno que residía en Astarot de Adrei. No quiero perder mi marca de Josué, pero acá en el capítulo 21 tenemos esa guerra, esa primera guerra que los peregrinos que venían desde Egipto habían entrado y con la bendición de Dios incluso tenemos una poesía, con la forma en que vencieron al rey de Sihón y al otro, a Og de Basán. Recuerdo, a ver si tenemos, acá está Basán, acá está el nombre de Basán, al norte del mar de Galilea. De manera que ellos, con Josué, no tuvieron que venir por esta zona. Esta zona ya estaba toda conquistada, destruida, listo como para que ellos la tomaran. Ahora, interesante es que en este momento que nos cuenta el libro de Números 20 y 21, ahí fue donde hubo otra de los momentos de reclamo y enojo del pueblo, que Dios les mandó las serpientes que los picaran. Números 20. Y que solamente como una representación de lo que iba a ser la obra de Jesús, Moisés le dijo al Señor que levante una serpiente de bronce, que la ponga frente a la gente, y todos los que miraran a esa serpiente iban a ser sanados y salvados, ¿sí? De manera que miren la conexión con el hilo que recorre todo el Antiguo Testamento. Nos fuimos hasta bien atrás, el libro de Números, y acá, en la conquista, síntesis de la conquista, nos dice primero que Moisés con el pueblo había vencido a los reyes de toda esta región del este. Muy bien, y acá dice, y todas las ciudades que tenían todo eso. Los israelitas bajo el mando de Moisés, estoy leyendo en 12:6, derrotaron a estos reyes. Y Moisés repartió aquel territorio entre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. De manera que Rubén al norte, después Gad y la media tribu de Manasés se quedaron del otro lado del Jordán. Recuerdan que los guerreros cruzaron con el ejército israelita para ayudar a sus hermanos a conquistar toda la zona del oeste, que era la zona de las grandes ciudades, de los reinados, y de lograr su tierra allí. Muy bien, a continuación dice el 7, aparece la lista de los reyes que los israelitas derrotaron bajo el mando de Josué. De manera que esto es una crónica muy seria, muy seria. Aunque ya estaba esto en el libro de Números, vuelven para que nos quede acá, en Josué, toda la explicación, nombre por nombre, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, de todos los que habían derrotado. Josué entregó las tierras de estos reyes como propiedad a las tribus de Israel, según las divisiones tribales. Y entonces acá viene, y mañana vamos a seguir con el mapa también para ver. Y hay una lista del versículo 9 al 24, una lista de todos los reyes que habían sido vencidos en ese tiempo de la campaña de Josué. Y ya vamos a ir al 13, que ya viene un poco de historia de Josué. Pero eso seguiremos mañana. Cerramos la Biblia, que el Señor nos bendiga, nos guíe en todo. Estamos preparados para una hermosa programación de acá hasta el final de este día, y ahora vamos a seguir orando. Que Dios los bendiga esta mañana.